Fecha jueves 28 de diciembre de 2006, 2:58 pm para asunto reinvestigación de la Junta Asesora Wikileaks. Hola, gracias por la sugerencia de Soros. Como ya sabrás, una de las cosas que miran este tipo de organizaciones es quién está en tu consejo asesor. Hasta ahora, entre la gente que pueda resultarte conocida tenemos a John Young y sospecho que a Dan Ellsberg, pero lo tienen que confirmar. El 29-12-06 escribió: muchas gracias, veo que lo has pensado mucho y creo que entiendo tu argumento. Imagino que no soy el primero ni el último que plantea preguntas. En cualquier caso seguiré pensándolo y ya veremos cómo van las cosas. Una de tus preguntas era relativa a las posibles fuentes de financiación. Una posible fuente podría ser el Instituto Open Society de Soros. http www.soros.org/. Un par de datos sobre Soros. Para la mayoría de la gente, George Soros es un filántropo, un hombre que ha donado cientos de millones de dólares para construir un mundo mejor, un hombre de paz y libertad, un universo inteligente y un empresario con el toque de Midas. No obstante, la imagen real de Soros es algo distinta. Él es, o más bien su grupo de fundaciones, una tapadera para la comunidad, espía anglo-estadounidense de izquierdas por una parte y el proyecto Democracia del gobierno estadounidense por la otra. Para entender cómo está involucrado Soros en la campaña de desinformación de Wikileaks, resulta imperativo entender quién es George Soros y de dónde procede. Soros no es nuevo en el mundo de la actividad criminal. La mano derecha del barón Edmund Rothschild, George Hargreaves, le dio dinero para empezar. Hargreaves también lanzó la carrera de narcotraficante fugitivo Robert Vesco. Desde entonces Soros ha estado involucrado en diversas operaciones atroces, como la guerra especulativa financiera para destruir monedas nacionales, fomentar políticas asesinas de eutanasia y financiar de forma masiva las campañas internacionales para la legalización de las drogas. También existe una relación no tan traidora con los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Soros inició su legado genocida trabajando para la máquina asesina que masacró a más de 500.000 judíos húngaros durante el Holocausto. Al joven Soros le encomendaron la tarea de saquear las propiedades de los judíos bajo el régimen del teniente general Kurt Becher, jefe de las Waffen-SS. El príncipe Alexis Echebatov, antiguo miembro del cuerpo de contraespionaje del ejército estadounidense antes y después de la Segunda Guerra Mundial, alegó que Soros había obtenido su primera pequeña fortuna vendiendo su parte de lo saqueado por los nazis. El 30 de noviembre de 1994, Soros habló frente a la audiencia en el Centro Médico Presbiteriano de Columbia y anunció su nueva fundación, el Proyecto sobre la Muerte en Estados Unidos, para alejar los hospitales, las enfermeras y los médicos de los costosos tratamientos para salvar vidas y acercarlos al cuidado apropiado de los que están muriendo. Un programa de suicidio asistido patrocinado por Soros para ofrecer a los pacientes prescripciones legales fue la ley del estado de Oregón sobre una muerte digna. En cuanto al tema de las drogas, George Soros es líder del lobby mundial para la legalización. El narcotráfico es la piedra angular para el saqueo físico y económico de las naciones y en la actualidad es el lubricante de la economía mundial. Ningún banco ni gobierno puede permitirse eliminar el dinero de las drogas de los mercados financieros del mundo. A través de su fundación Open Society, Soros canalizó dinero sistemáticamente hacia su fundación para la política de la droga. Para reivindicar de forma agresiva la legalización de las drogas en Estados Unidos, el fomento de Soros del narcoterrorismo equivale a los cañoneros que empleó el imperio cuando inició sus guerras del opio en el siglo XIX contra China y la India. Uno de los narcotraficantes más importantes del imperio británico escribió que mientras el uso de las drogas siga dominando el país no existe la más mínima razón para temer que se convierta en un poder militar de importancia, pues el hábito mina las energías y la vitalidad de la nación. Soros es el hombre de paja del imperio, que encubre la repulsiva política de saqueo eufemísticamente conocida como globalización. A través de organizaciones como la Human Rights Watch, la Fundación Soros y el Instituto Open Society, Soros fomenta las drogas y destruye naciones.
Afirmando que los estados tienen intereses pero no principios, solo se explica que la sociedad abierta ideal suprimida los intereses nacionales concretos, mientras que una estructura política y financiera internacional se hace cargo del denominado bien común. Cualquier nación que rechaza la globalización, que no es más que otra manera de llamar a un imperio, es una sociedad cerrada y está sujeta a los ataques de Soros y su gobierno oculto de agentes nacionales. Una vez más, la mano invisible de Wikileaks no está muy lejos. Lo que hace falta para abrir sociedades cerradas es una estela electrónica de documentos supuestamente ocultos cuyos secretos han de revelarse por el bien de la paz mundial, la democracia y la sociedad abierta. El secreto de Quantum Fund NV. Soros es la punta visible de una enorme y repugnante red secreta de intereses financieros privados controlados por las principales familias aristocráticas y reales de Europa, centrada en la Casa Británica de Windsor. Esta red, llamada por sus miembros Club de las Islas, se construyó sobre los restos del Imperio Británico después de la Segunda Guerra Mundial. Se cree que el Club de las Islas controla aproximadamente unos 10 trillones de dólares en activos financieros. Domina el suministro mundial de petróleo, oro, diamantes y muchas otras materias primas vitales y despliega estos activos en función de su agencia geopolítica. Controla empresas gigantes como Royal Dutch Shell, Imperial Chemical Industries, Joyce de Londres, Unilever y la compañía anglo-holandesa Devers. Una de las principales características del Club de las Islas es su vehemente oposición a la mejora de la vida humana, como es el caso de la extensión de la tecnología y de la ciencia, que es la esencia del progreso mundial. La idea de que las naciones en vía de desarrollo tomen las riendas de su destino repugna a la gente como George Soros, al Club de las Islas y sus secuaces. En lugar de emplear los poderes del Estado para alcanzar sus objetivos geopolíticos, se desarrolló una red secreta de intereses financieros privados vinculados entre sí y unidos a la vieja oligarquía aristocrática de la Europa occidental. En muchos sentidos, seguía el modelo de la compañía anglo-holandesa de las Indias Orientales del siglo XVII. El corazón de este club de las islas es el centro financiero del viejo imperio británico, la City londinense. Soros es uno de los que en la Edad Media se denominaba Hofodden, judíos de la corte, y que gozaban de la protección de las familias aristocráticas. Lo más importante de tales judíos que no son judíos son los Rothschild, que lanzaron la carrera de Soros. Son miembros del Club de las Islas y criados de la familia real británica, una relación que proviene de los tiempos en que Hesse Cassel vendió a los británicos tropas hessianas para luchar contra George Washington durante la Guerra de Independencia norteamericana. Lo único que tiene Soros de estadounidense es el pasaporte, es un operador financiero global que está en Nueva York, sencillamente porque allí está el dinero. Soros especula en los mercados financieros mundiales a través de su empresa en el exterior, con sede en Curazao, Quantum Fund NV, un fondo de inversión privado o hedge fund, fondo alternativo. Aparentemente su fondo alternativo gestiona entre 11 y 14 mil millones de dólares de fondos de parte de sus, hacemos un paréntesis, quedamos en de sus. Entonces en ese paréntesis voy a decir esto. La participación de mercenarios extranjeros que lucharon a favor del odiado ejército británico durante la Guerra de Independencia norteamericana está llena de misterios. Se ha escrito muy poco sobre el tema, según la información que aparece en la enciclopedia virtual wikipedia.org. Hesse Cassel era un principado alemán que nació cuando el Landgraviato de Hesse fue dividido en 1568 tras la muerte de Felipe. Landgrave de Hesse y su hijo mayor Guillermo IV heredó la parte del norte y estableció su capital en Kessel. El landgraviato de Hesse-Kassel se expandió en 1604, cuando Landgrave Maurice heredó Hesse-Marburgo de su tío. A finales del siglo XVII y durante el siglo XVIII, los landgraves de Hesse-Kassel se hicieron famosos por alquilar sus soldados hessianos como mercenarios para luchar en países extranjeros.
Es destacable el caso del Landgrave Federico II, que alquiló sus tropas a su sobrino Jorge III de Gran Bretaña para aplastar la rebelión en las colonias británicas americanas en la Guerra de Independencia estadounidense. El Landgrave Federico II prestó 20.000 soldados hessianos a su sobrino el rey Jorge III de Inglaterra para luchar en la Revolución Americana y ayudarlo en la guerra contra las colonias norteamericanas. El precio casi nada, 3.191.000 libras. Las tropas coloniales se enfrentaron en realidad con más soldados hessianos que ingleses. Estos son los mercenarios mencionados en la Constitución de Virginia, 3.191.000 liras. No liras, sino libras. Sigamos. Clientes o inversores, una de las más importantes según Soros, la reina Isabel de Inglaterra, la persona más rica de Europa. Quantum Fund se refiere a la teoría de la indeterminación de Werner Heisenberg, la imposibilidad de medir simultáneamente la posición y la velocidad de una partícula atómica cualquiera, aplicada a los mercados. La idea es que no se puede invertir sin afectar sus perspectivas para mejor o para peor. La opción de Soros era a la vez un guiño irónico y un gesto de homenaje a las nociones de falibilidad, reflexibilidad y a su propia convención de determinismo incompleto. Quantum Fund tiene su sede en el paraíso fiscal de las Antillas Holandesas, en el Caribe, para evitar el pago de impuestos y para ocultar la verdadera naturaleza de sus inversores y de lo que hace con su dinero, para evitar la supervisión del gobierno estadounidense de sus actividades financieras, algo que los fondos de inversión corrientes depositados en Estados Unidos deben aceptar por ley para funcionar. Soros trasladó su sede social al paraíso fiscal caribeño de Curazao. Las Antillas holandesas han sido citadas repetidamente por el Comité sobre Blanqueo de Dinero de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, como uno de los centros más importantes del mundo para el blanqueo de los beneficios ilegales procedentes del tráfico de cocaína latinoamericana y de otras drogas. Es una colonia de los Países Bajos. George Soros forma parte de una mafia financiera muy cohesionada, mafia en el sentido de una fraternidad secreta de familias al estilo de los masones que persiguen objetivos comunes. Bilderberg, RIA, SFR, el Club de Roma. Cualquiera que se atreva a criticar a Soros o a alguno de sus socios es tachado inmediatamente antisemita, un calificativo que a menudo hace callar o intimida a los críticos genuinos de las operaciones sin escrúpulos de Soros. La Liga Antidifamación ADL de B'nai Bridge considera una prioridad absoluta pro proteger a Soros de las acusaciones de los antisemitas en Hungría y en otros lugares de Europa Central. Según el director nacional de la ADI, Abraham Foxman, la Liga Antidifamación fue dirigida durante muchos años por David Bialkin del bufete de abogados Wilkie Farr and Gallagher, controlado por el Comité de los 300. La ADL es una operación de espionaje británico fundada en Estados Unidos por el MI6 y controlada por Saul Steinberg y Eric Trisde-Tavichko. Saul Steinberg es el representante estadounidense y socio de la familia de Jacob Rothschild de Londres. Naturalmente, Soros y los intereses del Rothschild prefieren mantener sus vínculos a la sombra de la opinión pública para esconder a los amigos bien relacionados que Soros tiene en la City londinense. El misterio de Asuntos Exteriores británico, Israel y los círculos financieros estadounidenses. Por tanto, se ha creado el mito de que Soros es un genio financiero de la inversión solitario que a través de una brillante capacidad personal para prever cambios en los mercados se ha convertido en uno de los especuladores con más éxito del mundo. Según los que han hecho negocios con él, Soros nunca hace una inversión importante sin disponer antes de información privilegiada confidencial.
Capítulo 2. Afganistán, la desinformación a la carta. Se considera que Wikileaks supone un gran avance en la lucha contra la desinformación mediática y las mentiras del gobierno de Estados Unidos, lo que es una victoria inconmensurable contra la censura de los medios corporativos. Según el Guardian, las autoridades estadounidenses saben desde hace semanas que han sufrido una hemorragia de información secreta a una escala que hace que incluso la filtración de los papeles del Pentágono durante la guerra de Vietnam parezca limitada. En julio de 2010, Wikileaks dio a conocer entre 75 y 90.000 páginas de documentos que detallan de forma exhaustiva las vueltas, revueltas y horrores de la guerra de Afganistán, iniciada hace 9 años. Sin lugar a dudas, los archivos que se publicaron provocaron un interés global sin precedentes, al tiempo que se convirtieron en un banco de datos relevante y valioso. Los documentos proporcionan una ventana muy útil desde la que vislumbrar la forma en la que funciona la oligarquía financiera. La oligarquía en cuestión es fundamentalmente una empresa criminal privada que se extiende de un extremo a otro del planeta y que opera por medio de una red de agencias gubernamentales, instituciones privadas y corporaciones tanto públicas como privadas. Algunas de esas relaciones se llevan de manera abierta, mientras que otras se mantienen ocultas. El papel histórico de la oligarquía en el comercio de la heroína y el opio es un buen ejemplo de cómo funciona. Lo examinaremos en este capítulo. Los documentos están datados entre 2004 y enero de 2010. Se dividen en más de 100 categorías y cubren mucho de lo que el público ya sabe acerca del agitado conflicto. Decenas de miles de páginas de informes documentan los ataques contra las tropas estadounidenses y sus reacciones, las relaciones entre los norteamericanos que están en el campo de batalla y sus aliados afganos, las peleas internas entre los civiles afganos y las fuerzas de seguridad y las preocupaciones acerca de los vínculos del vecino Pakistán con los talibanes. Hay varias cosas que debemos tener en cuenta. Dado que no se trata de documentos en papel sino de archivos digitales, no podemos estar completamente seguros de que sí son auténticos. En los principales periódicos han aparecido 3 versiones diferentes y todas ellas son digitales. Parece ser, de acuerdo con quienes lo han vivido desde dentro, que los informes se realizan en el campo por medio de ordenadores y que desde allí se envían a los cuarteles generales. Así, cuando se nos dice que este es el volcado de documentos militares más importante que se ha producido. No están siendo sinceros, puesto que no se trata de documentos sino de archivos digitales, y el motivo de que se trate de una información obviada y crucial es que los archivos digitales son notablemente fáciles de manipular, falsificar, cambiar y amañar, y muchas agencias de inteligencia están volcando ingentes cantidades de archivos en Internet. Al estudiar los registros de la guerra de Wikileaks hay que tener en cuenta que los flujos de la inteligencia, copias en papel, digitales, electromagnéticas, están salpicadas de anotaciones falsas que actúan como señales que autentifican el flujo, identifican alteraciones, infiltraciones no autorizadas, encaminan el producto hacia varios receptores con diferentes niveles de clasificación, etc. Las anotaciones falsas no se distinguen del resto del material, es la posición de esas personas en el flujo o su omisión en el mismo, lo que formará parte de la autentificación. Nada de eso se protege por medio de encriptaciones. De hecho, por lo general, la encriptación se emplea para despistar acerca de otros medios y métodos, razón por la que se pregona a los 4 vientos. Algunos flujos son completamente falsos, pero están compuestos a partir de material auténtico para enmarañar el proceso, tender trampas, engañar, fingir vulnerabilidad. Los cerebros tecnológicos de Wikileaks conocen de sobra esos métodos, aunque puede que carezcan de los programas y el equipo necesarios para analizar los flujos en todas sus formas. Wikileaks asegura que embrolla sus transmisiones para protegerlas, lo que constituye una señal perfecta para los demás. A los ingenuos que se les proporcionaron 3 versiones de los registros de la guerra de Afganistán, al público otra y otra solo para Wikileaks, más o menos.
Otra cosa que se debe tener en cuenta es que antes del volcado de datos sobre Afganistán, Wikileaks utilizaba una firma digital en sus documentos para demostrar que eran auténticos. Esta es la primera vez que no lo han hecho. Además, también por primera vez Wikileaks ha facilitado los documentos a los principales medios de comunicación antes de sacarlos a la luz pública.